En algún punto de la vida, todo ser humano siente un susurro interior que no sabe nombrar. Una inquietud silenciosa que aparece en los momentos más inesperados, cuando el ruido del mundo se detiene por un instante y la rutina deja un espacio vacío. Es la sensación de que existe algo más, algo pendiente, algo que aún no ha sido vivido, y esa tensión invisible entre lo que se es y lo que se podría llegar a ser es el terreno exacto donde nace El alquimista de Paulo Coelho. No como una simple historia, sino como un espejo simbólico que refleja la travesía universal del alma humana. Esta obra no habla de éxito en términos externos, ni de metas convencionales, sino de una búsqueda más profunda y a la vez más olvidada, la de la propia verdad interior, la de ese propósito único que cada persona carga desde antes de comprender el lenguaje del mundo. En una época marcada por la prisa, la comparación constante y la obsesión por resultados inmediatos, el mensaje de El alquimista resuena con una fuerza particular, recordando que la vida no es una línea recta de logros, sino un camino lleno de señales, desvíos, pérdidas aparentes y aprendizajes silenciosos que solo se revelan a quien se atreve a caminar con atención. Coelho construye una narrativa sencilla en apariencia, casi como un cuento ancestral transmitido alrededor del fuego. Pero bajo esa simplicidad se esconde una filosofía poderosa que invita a replantear la relación con el miedo, el deseo, el tiempo y el fracaso, no como enemigos, sino como aliados necesarios en el proceso de transformación personal. La lucha que atraviesa esta historia no es la de vencer al mundo, sino la de escucharse a uno mismo en medio del ruido, de confiar en que cada experiencia, incluso las más dolorosas o confusas, forma parte de un diseño mayor que solo se comprende al final del viaje. En este libro, el lector no encuentra fórmulas mágicas ni promesas vacías, sino una invitación constante a la responsabilidad interior. La responsabilidad de no traicionar los propios sueños por comodidad, de no confundir seguridad con plenitud, de no silenciar la intuición por miedo a equivocarse. El alquimista importa hoy porque vivimos rodeados de información, pero desconectados del significado, porque sabemos cómo ganar dinero, pero no siempre para qué, porque acumulamos bienes, pero descuidamos el sentido, y porque muchos han aprendido a sobrevivir, pero pocos se permiten vivir con propósito. Esta narración se convierte así en una especie de mapa simbólico para quienes sienten que han perdido el rumbo o nunca se atrevieron a buscarlo, recordando que el verdadero viaje no ocurre en desiertos lejanos ni en tierras exóticas, sino en la conciencia, en la capacidad de leer las señales internas y externas con humildad y valentía. Desde la primera página, el libro establece una promesa silenciosa. Quien se atreva a escuchar con atención no saldrá ileso, porque toda verdad profunda transforma, sacude y despierta. Y esa es precisamente la razón por la que esta historia sigue siendo necesaria, urgente y atemporal. No como una respuesta definitiva, sino como una pregunta viva que acompaña al lector mucho después de haber cerrado el libro. La leyenda personal, en la visión de El alquimista, no es un concepto abstracto ni una fantasía romántica, sino una fuerza viva que atraviesa a cada ser humano desde el momento en que toma conciencia de su existencia. Una llamada silenciosa que se manifiesta primero como curiosidad, luego como deseo y finalmente como una necesidad profunda de coherencia entre lo que se es y lo que se hace. Paulo Coelho presenta esta idea como el eje invisible que ordena la vida, recordando que todo individuo nace con una misión única, no necesariamente grandiosa a los ojos del mundo, pero absolutamente esencial para su propia realización interior. La leyenda personal no se impone desde afuera ni se hereda de otros. Surge de la intimidad del alma, de aquello que provoca entusiasmo genuino, de lo que despierta energía incluso cuando el camino se vuelve incierto. Sin embargo, el libro muestra con claridad que el mayor obstáculo para cumplirla no es la falta de talento ni de oportunidades, sino la acumulación de miedos, condicionamientos y renuncias que se van aceptando como normales con el paso del tiempo. Poco a poco, muchas personas intercambian su leyenda personal por una sensación de seguridad,
convencidas de que renunciar a los sueños es una forma de madurez, cuando en realidad es una forma silenciosa de abandono interior. Coelho expone cómo el mundo, sin mala intención pero con una inercia poderosa, enseña a priorizar lo predecible sobre lo auténtico, lo aceptado sobre lo deseado, y cómo esa elección repetida genera una vida correcta en apariencia, pero vacía en significado. La leyenda personal exige valentía, porque obliga a asumir riesgos, a atravesar la incomodidad del no saber, a aceptar que el crecimiento siempre implica perder versiones antiguas de uno mismo. En este sentido, el libro plantea que no seguir el llamado interior tiene un costo invisible pero constante, una sensación de frustración difusa, una nostalgia sin objeto claro, un cansancio que no se cura con descanso físico. Cuando alguien se aleja de su leyenda personal, el mundo parece volverse más pesado, los días más repetitivos y las decisiones más automáticas, como si la vida perdiera color sin que se note de inmediato. En contraste, cuando una persona decide escuchar ese llamado, incluso sin garantías de éxito externo, ocurre una transformación profunda. El camino se vuelve significativo, cada encuentro adquiere sentido, y hasta los errores se convierten en maestros. Coelho insiste en que el universo conspira a favor de quien se compromete de verdad con su propósito, no como una promesa mágica, sino como una consecuencia natural de la alineación entre intención y acción. Cuando alguien sabe hacia dónde va, comienza a reconocer oportunidades que antes pasaban desapercibidas, interpreta las dificultades como parte del proceso y desarrolla una confianza serena en medio de la incertidumbre. La leyenda personal no promete comodidad, promete coherencia, y esa coherencia es la base de una felicidad más profunda y duradera que cualquier logro superficial. El libro también advierte que el momento más peligroso para los sueños no es el fracaso, sino el éxito parcial, cuando una pequeña victoria convence al individuo de conformarse, de detener el viaje antes de llegar al corazón de su propósito. En ese punto, la leyenda personal se convierte en un recuerdo difuso, en algo que se menciona con nostalgia, como una historia que pudo haber sido, y esa renuncia suele justificarse con argumentos racionales que esconden el miedo a seguir avanzando. Coelho invita a observar con honestidad ese mecanismo interno, a reconocer que la vida siempre exige una elección entre el crecimiento y la comodidad, y que ninguna decisión es neutra. Avanzar fortalece el espíritu, retroceder lo debilita lentamente. La leyenda personal no desaparece cuando se ignora, permanece latente, esperando ser escuchada, y a menudo regresa en forma de crisis, de insatisfacción o de preguntas existenciales que no pueden ser silenciadas con distracciones. En esta lección fundamental, el libro enseña que descubrir el propósito no es un evento repentino, sino un proceso continuo de escucha, coraje y fidelidad a uno mismo, y que la verdadera tragedia no es fracasar en el intento, sino no intentarlo nunca. Al final, el alquimista propone una verdad sencilla y desafiante. El mundo cambia cuando una persona decide honrar su leyenda personal, no porque controle el destino, sino porque aprende a caminar con él, aceptando que la plenitud no se encuentra en llegar a algún lugar específico, sino en vivir en armonía con aquello que da sentido a cada paso del camino. Escuchar el lenguaje del mundo, según el alquimista, es aprender a percibir una forma de comunicación más antigua y más honesta que las palabras, una inteligencia silenciosa que atraviesa la naturaleza, los acontecimientos y las emociones humanas, y que solo se revela a quienes desarrollan la capacidad de observar sin prisas y sentir sin resistencia. Paulo Coelho plantea que el mundo habla constantemente, pero no en el idioma lógico al que la mente moderna está acostumbrada, sino a través de señales, intuiciones, coincidencias significativas y estados internos que funcionan como brújulas invisibles en el camino de la vida. Esta lección invita a reconocer que la realidad no es caótica ni indiferente, sino profundamente simbólica, y que cada experiencia, agradable o dolorosa, contiene un mensaje destinado a quien está dispuesto a escucharlo.
El lenguaje del mundo no se aprende en libros ni se enseña en instituciones. Se despierta a través de la atención consciente y de una relación humilde con la propia experiencia. En la obra, Coelho muestra cómo la prisa, el exceso de información y el miedo al silencio desconectan a las personas de esta capacidad natural, empujándolas a vivir en piloto automático, interpretando la vida solo desde parámetros racionales y perdiendo así la riqueza de su dimensión simbólica. Escuchar el lenguaje del mundo implica aceptar que no todo puede explicarse de inmediato, que algunas respuestas llegan en forma de sensaciones, de encuentros inesperados o de obstáculos que obligan a detenerse y reevaluar el rumbo. Esta forma de escucha requiere presencia, porque las señales no gritan, susurran, y suelen pasar desapercibidas para quien vive atrapado en la anticipación constante del futuro o en el peso de un pasado no resuelto. Coelho sugiere que cuando una persona está alineada con su leyenda personal, el lenguaje del mundo se vuelve más claro, no porque el universo cambie, sino porque la percepción se afina y la sensibilidad aumenta. En ese estado, los errores dejan de vivirse como castigos y comienzan a entenderse como correcciones del camino, ajustes necesarios para mantener la coherencia interna. Esta lección también desafía la idea de control absoluto, recordando que la vida no se domina, se dialoga, y que escuchar es tan importante como actuar. El lenguaje del mundo responde a la intención, pero no obedece al ego, exige respeto, paciencia y una disposición genuina a aprender de lo que ocurre, incluso cuando lo ocurrido no coincide con las expectativas iniciales. Coelho enfatiza que muchas personas fracasan no porque el camino esté equivocado, sino porque ignoran las señales que indican cuándo avanzar, cuándo detenerse o cuándo cambiar de estrategia. Escuchar no significa resignarse ni esperar pasivamente, sino desarrollar una inteligencia emocional y espiritual capaz de interpretar el contexto, reconocer patrones y actuar con mayor sabiduría. En este sentido, el lenguaje del mundo se convierte en una herramienta práctica para la vida cotidiana, ayudando a tomar decisiones más alineadas, a evitar conflictos innecesarios y a reconocer oportunidades que no aparecen en planes rígidos. La obra también muestra que este lenguaje se manifiesta con especial claridad en la naturaleza, en los ciclos, en los silencios y en la simplicidad, recordando que cuanto más compleja se vuelve la mente, más difícil resulta escuchar lo esencial. Aprender este lenguaje es un proceso gradual que exige desaprender muchas creencias limitantes, especialmente la idea de que solo lo tangible y medible tiene valor. Coelho invita a confiar en la intuición no como un impulso irracional, sino como una forma de conocimiento profundo que integra experiencia, sensibilidad y atención plena. Cuando una persona ignora el lenguaje del mundo, suele sentirse desconectada, confundida y constantemente en lucha con la realidad, interpretando cada obstáculo como una injusticia o una amenaza. En cambio, cuando aprende a escucharlo, desarrolla una relación más fluida con la vida, aceptando que no todo sucede para complacer, pero todo sucede para enseñar. Esta lección fundamental propone una transformación sutil pero poderosa: pasar de imponer su propia voluntad al mundo a colaborar con él, de resistirse a los acontecimientos a dialogar con ellos, de vivir en tensión a vivir en atención. El alquimista recuerda que el lenguaje del mundo no pertenece a unos pocos elegidos, sino que está disponible para todos, esperando ser escuchado por quienes se atreven a bajar el volumen del ruido interno y externo. Al final, escuchar este lenguaje no garantiza una vida sin dificultades, pero sí una vida con sentido, donde cada experiencia se convierte en parte de una conversación continua entre el individuo y la totalidad, y donde la sabiduría no se acumula como información, sino que se encarna como una forma más consciente y armoniosa de estar en el mundo. El miedo, en El alquimista, no es presentado como un enemigo que deba ser eliminado, sino como un guardián antiguo y poderoso que se coloca justo antes de aquello que más valor tiene para el alma, cumpliendo una función paradójica: proteger el tesoro interior de quienes no están dispuestos a asumir el precio de transformarse. Paulo Coelho revela que el miedo aparece con mayor intensidad no cuando alguien está perdido,
sino cuando está cerca de aquello que puede cambiar su vida de manera irreversible. Porque todo verdadero crecimiento exige abandonar identidades conocidas, certezas cómodas y seguridades construidas con el tiempo. El miedo surge entonces como una fuerza que prueba la autenticidad del deseo, preguntando silenciosamente si el anhelo es lo suficientemente fuerte como para atravesar la incertidumbre. En este sentido, el libro enseña que no todos los sueños están destinados a cumplirse, sino solo aquellos que sobreviven al encuentro con el miedo, porque ese encuentro separa el deseo superficial del llamado profundo del alma. Coelho muestra cómo muchas personas interpretan el miedo como una señal de que algo va mal, cuando en realidad suele ser la señal de que algo importante está a punto de suceder. El miedo se disfraza de lógica, de prudencia, de realismo, y utiliza argumentos convincentes para mantener a la persona dentro de los límites conocidos, apelando a la protección, al pasado y a la opinión ajena. Sin embargo, detrás de esa aparente racionalidad se esconde una resistencia natural al cambio, porque cambiar implica perder, y toda pérdida, incluso la de una versión antigua de uno mismo, duele. El alquimista invita a observar el miedo sin juzgarlo, a reconocerlo como parte del proceso y no como un fallo personal, entendiendo que quien no siente miedo rara vez está avanzando hacia algo significativo. Esta lección fundamental propone una relectura profunda del miedo, no como señal de debilidad, sino como indicador de dirección, como una frontera que señala la proximidad del tesoro interior. Coelho sugiere que el mayor error no es sentir miedo, sino obedecerlo ciegamente, permitiendo que decida el rumbo de la vida. Cuando el miedo gobierna, la existencia se vuelve predecible, segura y estéril, carente de esa vitalidad que solo surge cuando alguien se arriesga a vivir desde su verdad. El libro muestra que el miedo más paralizante no es el miedo a fracasar, sino el miedo a perder lo que ya se ha conseguido, porque ese apego al pasado convierte al éxito en una prisión dorada. En ese punto, el miedo se vuelve sofisticado, se disfraza de gratitud, de responsabilidad o de sentido común y convence a la persona de que avanzar sería una traición a lo construido, cuando en realidad la verdadera traición sería dejar de crecer. Coelho enseña que el miedo siempre exagera las consecuencias del cambio y minimiza el costo de la renuncia, ocultando el desgaste silencioso que produce vivir una vida no elegida conscientemente. Atravesar el miedo no significa eliminar la incertidumbre, sino aprender a caminar con ella, aceptando que no existe garantía absoluta cuando se trata de vivir con propósito. Esta lección subraya que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión consciente de no permitir que el miedo tenga la última palabra. En El alquimista, el miedo actúa como un umbral iniciático. Quien retrocede se queda con la ilusión de seguridad. Quien avanza gana experiencia, sabiduría y una relación más auténtica consigo mismo. Coelho también muestra que el miedo tiene un lenguaje propio, y que al escucharlo con atención puede revelar exactamente aquello que necesita ser trabajado, sanado o fortalecido. A menudo el miedo señala heridas antiguas, creencias limitantes o historias no resueltas que emergen para ser integradas antes de continuar el viaje. Desde esta perspectiva, el miedo se convierte en un maestro severo pero honesto, que no busca destruir al viajero, sino prepararlo para sostener el tesoro que está por encontrar. Ignorar esta enseñanza conduce a una vida de postergación constante, donde los sueños siempre quedan para después, atrapados en un futuro hipotético que nunca llega. En cambio, quienes deciden mirar al miedo de frente descubren que su poder disminuye en la acción, que su amenaza se disuelve en el movimiento, y que al otro lado de ese umbral no siempre hay éxito inmediato, sino una expansión irreversible de la conciencia. El alquimista propone así una verdad incómoda y liberadora. El miedo no desaparece cuando se alcanza el tesoro, desaparece cuando se decide caminar hacia él, porque en ese acto de valentía la persona deja de ser víctima de sus temores y se convierte en protagonista de su propio viaje. Esta lección recuerda que el mayor riesgo no es perder, sino no intentarlo,
y que el miedo, lejos de ser un obstáculo definitivo, es simplemente la última puerta antes de la transformación profunda, esperando ser atravesada por quien esté dispuesto a pagar el precio de vivir una vida auténtica. El valor del camino y las señales en El alquimista reside en comprender que la vida no se revela de una sola vez, ni entrega sus recompensas al inicio, sino que se despliega paso a paso, exigiendo atención, paciencia y una disposición constante a aprender de cada experiencia sin obsesionarse únicamente con el destino final. Paolo Coelho plantea que el camino no es un medio para llegar a un tesoro, sino el espacio mismo donde ocurre la verdadera transformación, donde el viajero se moldea, se cuestiona y se redefine a través de cada elección, cada error y cada encuentro. Las señales aparecen como el lenguaje práctico del universo, pequeños recordatorios de que nada ocurre al azar y de que cada circunstancia tiene el potencial de orientar, corregir o confirmar la dirección tomada. Sin embargo, estas señales no son evidentes ni cómodas. Suelen manifestarse como interrupciones, pérdidas aparentes, retrasos o situaciones que obligan a replantear planes cuidadosamente construidos. Coelho enseña que muchas personas fracasan no porque carezcan de destino, sino porque se niegan a valorar el proceso, intentando forzar resultados sin permitir que el camino cumpla su función formativa. En esta lección fundamental se revela que quien desprecia el camino termina sin la fuerza interior necesaria para sostener aquello que busca, porque el tesoro exterior solo puede ser recibido por quien ha desarrollado el tesoro interior correspondiente. Las señales exigen una lectura atenta y honesta, porque no siempre indican lo que se desea escuchar, sino lo que se necesita comprender. Escucharlas implica humildad, la capacidad de aceptar que la vida sabe más que los planes rígidos del ego, y que corregir el rumbo no es un fracaso, sino una expresión de inteligencia espiritual. Coelho muestra cómo la impaciencia ciega a las personas ante estas señales, empujándolas a repetir errores, a insistir en caminos agotados y a confundir perseverancia con terquedad. El valor del camino se revela especialmente en los momentos de duda, cuando el progreso parece lento y el sentido difuso, porque es ahí donde se prueba la calidad del compromiso con la propia leyenda personal. En lugar de prometer atajos, el alquimista advierte que toda aceleración artificial tiene un costo y que intentar saltarse etapas suele generar aprendizajes pendientes que regresan más adelante con mayor intensidad. Las señales no buscan facilitar el camino, buscan hacerlo verdadero, y para ello a veces deben incomodar, desestabilizar y confrontar. Esta lección enseña que cada dificultad contiene una pregunta implícita y que la calidad de la respuesta determina el crecimiento del viajero. Coelho sugiere que el camino educa a quien lo recorre, afinando la intuición, fortaleciendo la resiliencia y ampliando la comprensión del mundo y de uno mismo. A medida que una persona aprende a valorar el proceso, las señales se vuelven más claras, no porque la vida se vuelva más simple, sino porque la atención se vuelve más profunda. Ignorar el valor del camino conduce a una existencia ansiosa, siempre orientada al futuro, incapaz de disfrutar o aprender del presente. En cambio, honrar el camino transforma cada etapa en una fuente de significado, incluso aquellas que no conducen directamente al objetivo. Coelho recuerda que el camino no solo conduce al tesoro, sino que prepara al viajero para reconocerlo cuando finalmente aparece, porque sin esa preparación, el tesoro podría pasar desapercibido o malinterpretado. Las señales también enseñan desapego, recordando que no todos los planes sobrevivirán al contacto con la realidad y que aferrarse a una idea fija puede impedir ver alternativas más alineadas con el propósito profundo. Esta lección fundamental propone una relación más consciente con el tiempo, donde cada momento tiene valor en sí mismo, y no solo como escalón hacia algo mejor. Al final, el alquimista transmite que el camino es el verdadero maestro, y que las señales son sus lecciones constantes, disponibles para quien esté dispuesto a caminar con atención, respeto y apertura. Comprender esto transforma la forma de vivir, porque ya no se trata de llegar rápido, sino de llegar íntegro,
habiendo permitido que el proceso haga su trabajo silencioso de alquimia interior, convirtiendo la experiencia en sabiduría y el movimiento en sentido. La alquimia interior, en el alquimista, no se refiere a la transformación literal de los metales, sino a un proceso profundamente humano y espiritual mediante el cual una persona aprende a convertir sus experiencias, emociones y desafíos en conciencia, sabiduría y propósito, comprendiendo que el verdadero oro no se encuentra fuera, sino en la capacidad de evolucionar internamente. Paulo Coelho utiliza la alquimia como metáfora central para revelar que todo viaje exterior es en esencia un viaje interior, y que cada obstáculo, cada pérdida y cada incertidumbre cumplen la función de purificar, refinar y fortalecer al individuo que se atreve a seguir su leyenda personal. La alquimia interior comienza cuando una persona deja de huir de sí misma, cuando se permite observar sus miedos, deseos y contradicciones sin juicio, aceptando que la transformación auténtica requiere atravesar estados de confusión y oscuridad antes de alcanzar claridad. Coelho enseña que la mayoría de las personas buscan cambiar su entorno, su trabajo o sus circunstancias, sin comprender que el verdadero cambio siempre inicia en la percepción, en la forma de interpretar la realidad y responder a ella. Esta lección fundamental revela que el sufrimiento no es un castigo, sino una materia prima, una sustancia bruta que al ser trabajada con conciencia puede convertirse en comprensión profunda. La alquimia interior exige paciencia, porque no admite atajos ni soluciones inmediatas, y requiere honestidad, porque no se puede transformar aquello que se niega o se reprime. En el alquimista, la transformación ocurre cuando el viajero deja de resistirse a lo que siente y aprende a integrarlo, reconociendo que incluso las emociones incómodas contienen información valiosa sobre el camino que se está recorriendo. Coelho plantea que el error más común es intentar alcanzar resultados externos sin haber desarrollado la fortaleza interna necesaria para sostenerlos, lo que conduce a ciclos repetidos de frustración y vacío. La alquimia interior, en cambio, construye una base sólida, una coherencia interna que permite que el éxito, el amor y la abundancia sean experiencias integradas y no fuentes de ansiedad. Esta lección también invita a comprender que la identidad no es fija, que el yo es un proceso en constante evolución, y que aferrarse a una versión antigua de uno mismo impide la transformación. Coelho muestra que cada etapa del camino requiere una muerte simbólica, el abandono de creencias, hábitos o expectativas que ya no sirven, y que este proceso, aunque doloroso, es indispensable para el crecimiento. La alquimia interior no busca eliminar la imperfección, sino utilizarla como combustible para el desarrollo de la conciencia, transformando la fragilidad en sensibilidad y la vulnerabilidad en fuerza. En este sentido, el libro propone una visión radicalmente diferente del fracaso, no como un final, sino como una fase necesaria del proceso alquímico, donde lo que no funciona se disuelve para dar lugar a una forma más auténtica de ser. Coelho sugiere que quienes se resisten a este proceso suelen vivir atrapados en una repetición constante de los mismos conflictos, incapaces de aprender de la experiencia porque se niegan a mirarla con profundidad. La alquimia interior exige presencia, la capacidad de estar plenamente en cada etapa sin anticipar el resultado final, confiando en que el proceso tiene una inteligencia propia. Esta lección enseña que el verdadero poder no reside en controlar la vida, sino en transformarse a uno mismo en respuesta a ella. A medida que la alquimia interior avanza, la percepción del mundo cambia, las prioridades se reordenan y la relación con el tiempo se vuelve más serena, porque ya no se vive desde la urgencia, sino desde el sentido. El alquimista recuerda que el oro espiritual no se acumula, se encarna, y que su valor no depende del reconocimiento externo, sino de la paz interior que genera. Al final, la alquimia interior convierte la experiencia humana en una obra consciente, donde cada vivencia, incluso la más dolorosa, encuentra su lugar dentro de un proceso mayor de evolución, y donde la verdadera riqueza se manifiesta como una profunda coherencia entre lo que se vive, lo que se siente y lo que se es. El amor sin renuncia,
En El alquimista, se presenta como una de las enseñanzas más profundas y desafiantes, porque cuestiona la idea común de que amar implica sacrificarse, posponerse o abandonarse a uno mismo, y propone en cambio una visión del amor como una fuerza que acompaña, expande y fortalece la leyenda personal de quienes se atreven a vivirla con autenticidad. Paulo Coelho muestra que el amor verdadero no detiene el camino, sino que lo confirma. No encierra, sino que libera. Y no exige que una persona renuncie a su propósito para sostener el vínculo. Esta lección fundamental revela que muchas relaciones fracasan no por falta de amor, sino por miedo, por apego o por la creencia errónea de que la seguridad emocional se construye limitando el crecimiento del otro. En la obra, el amor aparece como una energía que reconoce la individualidad y entiende que cada ser humano tiene un llamado propio que no puede ser negociado sin un costo profundo. Coelho enseña que renunciar a la propia leyenda personal en nombre del amor no es un acto de generosidad, sino una forma sutil de traición. Porque nadie puede ofrecer plenitud desde la negación de sí mismo. El amor sin renuncia exige madurez emocional, la capacidad de sostener la incertidumbre que implica permitir que el otro siga su camino, confiando en que aquello que está alineado con la verdad no se pierde, se transforma. Esta lección confronta la idea romántica de la fusión total, mostrando que la verdadera unión no surge de la dependencia, sino del encuentro entre dos seres completos que caminan juntos sin dejar de ser quienes son. Coelho plantea que cuando el amor se convierte en excusa para detener el crecimiento, se transforma en una carga, generando resentimiento, frustración y un vacío que tarde o temprano emerge. En cambio, cuando el amor acompaña el propósito, se convierte en una fuente de fuerza, inspiración y claridad, porque reconoce que el crecimiento individual enriquece el vínculo en lugar de amenazarlo. El amor sin renuncia no exige garantías, porque entiende que la vida es movimiento, y que intentar fijar al otro es una forma de miedo disfrazada de cuidado. En El alquimista, el amor auténtico respeta el ritmo del camino, acepta las distancias temporales y confía en que aquello que pertenece al mismo propósito encuentra la forma de reencontrarse. Coelho muestra que el mayor error en las relaciones es confundir posesión con compromiso, creyendo que amar es controlar, cuando en realidad amar es confiar. Esta lección invita a revisar las propias relaciones con honestidad, preguntándose si se basan en el apoyo mutuo o en el miedo a la soledad, si fomentan la expansión o la contracción del ser. El amor sin renuncia también implica amar sin condiciones de resultado, sin exigir que el otro cumpla expectativas que no le pertenecen, permitiendo que el vínculo evolucione de manera orgánica. Coelho sugiere que el amor verdadero no compite con los sueños, sino que los honra, porque comprende que un ser realizado es capaz de amar con mayor profundidad y presencia. Renunciar al propio camino por amor no fortalece la relación, la debilita, porque introduce una desigualdad silenciosa que tarde o temprano se manifiesta como conflicto. Esta lección también enseña que el amor no debe ser una elección entre dos caminos, sino una forma de caminar juntos cuando los propósitos son compatibles y una forma de soltar con gratitud cuando no lo son. El amor sin renuncia no garantiza permanencia, pero garantiza verdad. Y esa verdad es la base de cualquier vínculo significativo. El alquimista propone así una visión del amor que requiere coraje, porque amar sin renunciar implica enfrentar el miedo a perder, aceptar la vulnerabilidad y confiar en la inteligencia de la vida. Al final, esta lección recuerda que el amor más profundo no pide sacrificios que mutilen el alma, sino compromiso con la verdad interior, porque solo quien se es fiel a sí mismo puede ofrecer un amor que no aprisiona, que no condiciona y que no apaga, sino que acompaña el viaje con respeto, presencia y libertad. El tesoro siempre vuelve al origen, en El alquimista, como una revelación silenciosa que reorganiza todo el sentido del viaje, mostrando que aquello que se busca fuera casi nunca está separado de aquello que siempre estuvo dentro, y que la travesía no existe para encontrar algo nuevo, sino para aprender a ver con otros ojos lo que ya estaba presente desde el principio. Paulo Coelho construye esta enseñanza como una paradoja esencial de la vida.
El ser humano necesita alejarse, perderse, equivocarse y recorrer caminos inciertos para descubrir que el verdadero valor no reside en un lugar lejano, sino en la conciencia transformada que regresa al punto de partida. El origen no es solo un espacio físico, sino un estado interior, una conexión primaria con la intuición, la sencillez y la verdad personal que suele olvidarse bajo capas de miedo, ambición ajena y expectativas impuestas. El tesoro no cambia de lugar, quien cambia es el viajero, y esa transformación es la única condición que permite reconocer lo que antes pasaba desapercibido. Coelho enseña que muchas personas buscan respuestas lejos porque no confían en la profundidad de su propia experiencia, creyendo que el sentido está oculto en alguna meta futura, en un logro externo o en la validación del mundo. Sin embargo, el alquimista revela que el viaje no es una huida del origen, sino un proceso de maduración que permite regresar a él con comprensión, humildad y gratitud. Esta lección fundamental redefine el concepto de éxito, mostrando que no se trata de acumular, conquistar o demostrar, sino de integrar, de volver completo, habiendo aprendido a escuchar, a amar y a vivir con coherencia. El tesoro siempre vuelve al origen porque la vida no busca alejarnos de nosotros mismos, sino enseñarnos a regresar con conciencia a aquello que somos cuando dejamos de pretender. Coelho sugiere que el mayor error es confundir movimiento con avance, creyendo que cuanto más lejos se llega, más cerca se está del sentido, cuando en realidad el sentido se revela cuando el movimiento ha cumplido su función transformadora. Esta lección enseña que no hay viaje inútil, incluso aquellos que parecen desviaciones, porque cada experiencia contribuye a pulir la mirada interior necesaria para reconocer el valor esencial de la propia vida. El origen, en esta visión, no representa estancamiento, sino profundidad, porque volver no es retroceder, es integrar todo lo vivido en una comprensión más amplia. Coelho muestra que quien regresa sin haber aprendido nada encuentra lo mismo de siempre, pero quien regresa transformado encuentra un mundo distinto, aunque externamente nada haya cambiado. El tesoro no es el objeto final del deseo, sino la capacidad de vivir con sentido, de estar presente y de reconocer la riqueza de lo simple. Esta enseñanza también confronta la obsesión moderna por el progreso constante, recordando que avanzar sin conciencia conduce al vacío, mientras que regresar con sabiduría conduce a la plenitud. El tesoro siempre vuelve al origen porque la vida no premia la huida, sino la integración, no recompensa la negación de lo propio, sino la reconciliación con la propia historia. Coelho invita a comprender que todo lo que se busca afuera es un reflejo de una cualidad interna que necesita ser despertada, y que el verdadero viaje consiste en desarrollar esa cualidad a través de la experiencia. El origen no es idealizado como un lugar perfecto, sino resignificado como un espacio que solo puede ser habitado plenamente después del aprendizaje. Esta lección muestra que la nostalgia por lo perdido suele ser en realidad nostalgia por la inocencia, por la conexión con uno mismo antes de las renuncias, y que el viaje permite recuperar esa conexión sin ingenuidad, con madurez. El tesoro siempre vuelve al origen porque la vida no se expande alejándose indefinidamente, sino profundizando, y porque el sentido no se acumula, se encarna. Coelho enseña que quien comprende esta verdad deja de perseguir compulsivamente y comienza a habitar conscientemente, transformando la relación con el tiempo, el éxito y el deseo. Al final, esta lección revela que el mayor regalo del viaje no es lo que se encuentra, sino en quien se convierte quien regresa, porque solo entonces el origen deja de ser un punto de partida inconsciente y se transforma en un lugar elegido, habitado con presencia, gratitud y una profunda sensación de coherencia interior. Al llegar al final de este recorrido inspirado en El alquimista, la historia deja de sentirse como una narración ajena y se revela como un reflejo íntimo del propio camino de quien escucha. Recordando que toda búsqueda auténtica comienza con una pregunta silenciosa y termina con una transformación interior que no siempre puede explicarse con palabras. Paulo Coelho no ofrece respuestas definitivas ni fórmulas universales, sino un mapa simbólico que invita a cada persona a mirar su vida con mayor atención, valentía y honestidad. La introducción de esta travesía hablaba de una inquietud profunda, de ese susurro interior que señala que algo esencial espera ser vivido. Y ahora, tras atravesar las lecciones del propósito, la escucha, el miedo,
el camino, la alquimia, el amor y el regreso, queda claro que esa inquietud no busca ser apagada, sino honrada. La transformación no ocurre porque el mundo cambie, sino porque la mirada se afina, porque se aprende a leer las señales, a dialogar con el miedo y a comprender que cada experiencia tiene un lugar dentro de un proceso mayor. El alquimista enseña que vivir con sentido no es una cuestión de suerte, sino de elección. Una elección que se renueva cada día cuando se decide escuchar la propia leyenda personal en lugar de las expectativas ajenas. El viaje mostrado no promete una vida sin pérdidas ni incertidumbre, pero sí una vida vivida con coherencia, donde incluso el error tiene valor y la dificultad encuentra significado. Al final, el tesoro no se mide en términos materiales ni en reconocimientos externos, sino en la capacidad de regresar a uno mismo con conciencia, de habitar la propia vida sin la sensación de haberla traicionado. Esta obra recuerda que el miedo nunca desaparece del todo, pero pierde su poder cuando deja de ser quien dirige el camino, que el amor auténtico no exige sacrificios que mutilen el alma, y que el verdadero crecimiento no ocurre al acumular experiencias, sino al integrarlas. La historia se cierra, pero la pregunta permanece abierta, porque el alquimista no busca ser un destino, sino un punto de partida, una invitación constante a observar la propia vida como una travesía llena de símbolos, señales y oportunidades de despertar. La transformación que propone no es ruidosa ni inmediata, sino silenciosa y profunda, como el trabajo paciente de la alquimia interior que convierte lo ordinario en significativo. Al terminar este viaje, queda una verdad esencial flotando en el aire. Cada persona ya está en el camino, incluso cuando cree estar perdida, y cada paso, cuando se da con atención y fidelidad a uno mismo, conduce exactamente a donde se necesita estar. La pregunta final no es si el tesoro existe, sino si está dispuesto a escucharse, a arriesgar y a caminar con conciencia suficiente para reconocerlo cuando, inevitablemente, vuelva al origen.